Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Quién reporta sintonía por acá? Buenos días, profe. Hola, qué gusto escucharte, Tatiana. ¿Quién más nos acompaña por acá? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Por acá nos escriben en el chat también Mariana. María Paula nos está escribiendo en el chat. Claro, Liliana también está por acá. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. El día de hoy, miércoles 11 de noviembre, estamos ya en una etapa de transición a lo que es el último y tercer corte o tercer periodo. Dejamos atrás pues con la semana que tuvimos la semana pasada pues las conferencias. El evento académico pues convocó una serie de actividades, hubieron diferentes eventos que espero que hayan podido asistir. Habían unos temas específicos al área de la psicología, de la intervención social. Hubo un seminario en familia muy pertinente para las diferentes carreras. Y después de este evento, pues ya retomaríamos nuestras actividades académicas en un tercer periodo que es bastante corto, en un tercer periodo que va aproximadamente hasta el 20 de noviembre, es decir, son 2 semanas, y luego vendría la semana ya de calificaciones, evaluaciones finales, entrega de resultados, que sería la semana del 23 al 27 y esperaríamos ya tener nuestras calificaciones al 27 de noviembre ya completamente definidas. Entonces mire que son 3 clases las que tendríamos. La de hoy, en donde estableceremos cuáles son las características de nuestra actividad final de semestre, donde estableceremos cuáles son los actividades que vamos a realizar. La de la próxima semana, que es una especie de asesorías. Vamos a ir haciendo unas asesorías a cada grupo de trabajo. Y el 25 de noviembre, que ya sería la socialización o la entrega final del trabajo como tal. Entonces, esas serían las 3 clases que tenemos para este corte. ¿Cómo terminamos nuestro segundo corte? Bueno, en este momento estoy proyectando con ustedes las calificaciones de nuestro segundo corte. Como se había planteado, fueron 3 actividades. La primera, la reseña pues de lectura que cada uno de ustedes realizó. La segunda tiene que ver un poco con el portafolio. ¿Cuál fue el balance del portafolio? Hay un balance positivo. Hubieron diferentes trabajos pues que completaron, no cumplieron todos los lineamientos requeridos. No se olvide que era la entrega de un mapa mental que muchos no comprendieron tal vez la dimensión de la actividad. En primer lugar, era un mapa mental, no un mapa conceptual. Nosotros hicimos ese día claras las especificaciones. Un mapa mental se caracterizaba por el uso de gráficos, palabras clave, colores, o sea, es algo muy llamativo porque es una representación mental que tienes de un tema. Mientras que un mapa conceptual, pues, es establecer las relaciones entre conceptos y demás. Es muy frío, muy textual. Hubieron trabajos muy pertinentes, otros los realizaron a través de plataformas digitales. La característica era clara, era un mapa a mano. No íbamos a dejar de utilizar todavía nuestras manos para hacer actividades y eso era lo que queríamos. A pesar de la pandemia, pues no podemos digitalizarnos, o sea, tenemos que seguir conservando esas características que nos hacen siempre estudiantes. La segunda actividad tenía que ver un poco con el escrito en torno a la familia, o sea, era un escrito que si bien permitía narrar un poco los procesos sociales, las dinámicas familiares, se requería también analizar los conceptos trabajados en clase. O sea, muchas personas tal vez se quedaron en describir y muy bonita la historia de la familia, pero no insertaban los elementos conceptuales, si habían vínculos biológicos, afectivos, cuál era la estructura económica familiar, cuáles eran los núcleos que conformaban. Entonces, eso era lo que se quería también, incluir elementos conceptuales para analizar lo que leímos en la lectura, pero en una situación específica en torno al contexto familiar. Y la tercera, que tenía que ver un poco con nuestro ensayo académico, ya era un ensayo en torno a la incidencia de la vida religiosa.
Unos trabajos cumplieron las expectativas. No se olvide que no únicamente era utilizar una serie de citas, sino también sacarle jugo a las citas, o sea, examinarlas. ¿Qué nos dice la cita? ¿Qué plantea usted? ¿Está en contra, a favor de lo que plantea el autor? Algunos casos lo hicieron de esa manera, en otros solo pegaron citas. O sea, no tiene sentido entregar un Frankenstein de citas. Corto y pego aquí, corto y pego aquí, corto y pego acá, listo, gracias. Ajá, entonces, ¿dónde está, dónde queda lo que usted puede examinar en torno a la cita? Entonces, a partir de esas tres actividades, se evaluó esta columna que se llama portafolio de actividades. Y luego la evaluación escrita, la evaluación fue favorable en unos casos positivos, era desarrollar los 10 puntos propuestos en torno a los estudios de género. Más que todo se buscaban ejemplos, ¿no? Ustedes pudieron darse cuenta que las preguntas de manera muy escasa era como que, ¿qué es esto? Sino más que todo ejemplifique. Ejemplifique casos de discriminación, ejemplifique tipos de violencia, ejemplifique casos de desigualdad, interprete las gráficas. Entonces, cada una de ellas tenía una valoración 0,5 y de eso salió esta tercera columna. ¿Listo? Ahí están entonces las tres columnas y en la cuarta columna está la columna pues ya de promedio eh, de estas tres. Las tres valen igual, se promedian y sale esta cuarta columna. Con ella tenemos la calificación de un segundo corte ya, sumada a la del primer corte. Entonces recuerde, primer corte vale 30%, este segundo vale 30%, es decir, ya tenemos el 60% de la asignatura. Y ahora vamos por ese 40% restante, que es una actividad final de semestre, de asignatura. Entonces requiere mayor dedicación porque es una sola calificación, una sola nota, una sola actividad, pero vale el 40% de la asignatura. Entonces, si usted está ahí todavía como tambaleante en sus calificaciones, pues con esto se define absolutamente todo, ¿ya? Antes de subirlas al sistema, estas calificaciones, pues quería preguntar a ustedes si hay alguna observación, alguna solicitud, alguna revisión que quiera que atendamos, pues este es el momento, ¿ya? Atendemos todo tipo de solicitud para que usted pueda revisar, verificar, explicar, comprender sus calificaciones. Yo creo que ya las revisaron, estaban en el Classroom, ahí fue donde las publiqué el día viernes. Si hay alguna otra inquietud, pues estamos prestos a atenderla antes de iniciar con nuestro tema de tercer corte. Las escucho, los escucho, si hay algo por comentar, bien podemos pensar aquí. Dice, vamos a ver. Juliana dice, yo después de clase puedo hablar al final. Bueno, pues yo no sé, o sea, este es el momento para, si quieres revisar alguna calificación, Juliana, o alguien quiera revisar sus trabajos. ¿Listo? ¿No hay nadie entonces? ¿Se aprueban? Bueno, muy bien entonces. Aprobamos las calificaciones y al terminar la clase ya estaría registrándolas en el sistema Fénix. Muy bien, dice por acá Juliana. Quiere hablar de las notas al final de la clase. Bueno, ahorita vemos entonces qué pasa con las calificaciones. Listo, entonces, muy bien. Vamos entonces a entrar ya a este tercer y último corte. ¿Listo? Mucha atención a lo que se va a desarrollar. ¿Está visualizando en este momento la pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Mucha atención que aquí está la explicación de la actividad, las características de la actividad, qué va a realizar y todo lo demás, así que ponga mucha atención. Nosotros, en este último y tercer corte, vamos a trabajar un tema que se denomina la etnografía.
La etnografía es una forma, es un método, es una metodología para hacer análisis social, ¿ya? Es una forma, es un mecanismo, es una técnica, es el cómo yo analizo las dinámicas de la sociedad. Ustedes van a ver que dentro del campo de la psicología hay diferentes técnicas, diferentes enfoques sobre cómo conocer la mente humana, la personalidad, los miedos, inclusive los traumas. Hay diferentes técnicas de hacerlo que corresponden ya al área específica de la psicología. Pero cómo yo conozco las características no solo internas de una persona, sino externas. Cómo yo conozco las características del mundo social que rodea a una persona. Y como hemos visto a lo largo del semestre, hay muchos elementos que inciden en cómo una persona es como es, piensa como piensa, dice lo que dice, a partir del entorno que lo rodea. Hemos visto diferentes elementos: la familia, la cultura, la religión, el género, hemos visto estructuras sociales, hechos sociales, o sea, son diferentes elementos. Pero ¿cómo identifico ello? Esta es una gráfica, es una pintura que permite entender muchas cosas que pasan en la cotidianidad. O sea, el mundo de la cotidianidad, parece usted en una esquina de la calle, qué sé yo, 20, de la calle 18, en Tierra Santa, que es una de las calles para mí, modo de parecer, más transitadas, y quédese por un momento examinando qué pasa alrededor, cuántas historias de vida se entrecruzan, cuántos procesos sociales están en práctica en esos en un solo instante de observación. Muchas veces pasamos desapercibido de nuestro entorno, ¿ya? Somos uno más del entorno, pero no somos analíticos de qué hay en nuestro entorno, qué caras tienen los que están caminando en la misma acera, quién está con afán, quién está con miedos, quién está con hambre, con necesidades. O sea, esa es la cotidianidad más cercana que tenemos. ¿Cómo estudiamos las cotidianidades? A través de la etnografía, ¿ya? Etno significa pueblo, sociedades, comunidades, y grafía es estudio, ¿ya? Entonces es el estudio de la comunidad, pero no en sus dimensiones amplias. O sea, no estamos pensando, oh, vamos a analizar la globalización, vamos a analizar la incidencia del COVID a nivel mundial, o sea, cómo ha impactado las grandes industrias, sino la cotidianidad, las cosas más elementales de la vida cotidiana: cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos organizamos, cómo nos comportamos. Entonces, mire que uno puede pensar grandes dimensiones, pero en escalas pequeñas, en el día a día, ¿ya? Por ejemplo, usted puede hacer una etnografía sobre las formas de vestir de las personas en determinado lugar. Usted puede hacer una etnografía sobre el vocabulario que se utiliza en una plaza de mercado. ¿Cuáles son las palabras más recurrentes? Usted puede hacer una etnografía, por ejemplo, de cómo en la actualidad las parejas viven, mantienen una relación amorosa a través de la virtualidad, del Internet. Entonces, mire que son cosas muy de la vida cotidiana que muchas personas pasan desapercibidos, ya como les digo. O sea, la gente cuando sale a la calle sale a hacer sus cosas, ya, pero no se concentra en qué tanto está pasando en su entorno. Eso es la etnografía. Ustedes como psicólogos deben entender no solo a la persona, sino lo que lo rodea. Y muchas veces cuando se hacen visitas psicosociales, van a ver no solo a la persona, sino en dónde vive, usted qué hace, usted qué lo rodea, ¿ya? Entonces, cuando usted hace una visita psicosocial, cuando usted va a ver ese entorno, usted va a aplicar un método etnográfico, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Verá. Hoy vamos a condensar. Yo creo que no vamos a alcanzar a tener descanso porque nos esperan una serie de temáticas importantes. Vamos a ver estos elementos y luego vamos a establecer como una actividad, que es la actividad final. Vamos a ver un poco entonces qué es la etnografía, qué rasgos tiene, cómo se procede, cómo se realiza, qué es eso de la observación participante, cuál es su rol como investigador,
cómo se redacta un texto etnográfico, porque usted no solo va a mirar, sino va a elaborar un informe de su trabajo etnográfico y algunas ventajas y limitaciones de la observación etnográfica. Estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar por este primero. ¿Qué es la etnografía? Como habíamos dicho, es un tipo de investigación, es una forma de hacer investigación social basada en la observación. Usted va a tener que afinar su forma de observar lo que pasa a su alrededor. Usted no puede pasar por desapercibido detalles pequeños. Usted tiene que ver el más mínimo detalle porque ahí usted puede encontrar muchas explicaciones del fenómeno que está estudiando. En los inicios de la antropología, esta era la única manera de acercarse a conocer. Esa es una de las primeras formas que usted tenía. Si usted quiere comprender qué es eso de las guaguas de pan y por qué es importante las guaguas de pan para la ciudad de Pasto, para Nariño, pues usted tiene que ir y observar y empaparse y estar ahí y preguntar, y oiga, ¿y esto qué es? ¿Y por qué le dan el peso tan importante? ¿Y cuáles son las relaciones de compadrazgo que surgen alrededor de una guagua de pan, por ejemplo? Entonces, mire cómo la etnografía es lo que le va a permitir la técnica que usted le permite conocer la sociedad, no solo desde los libros, sino desde ahí, de primera mano, ¿ya? De primer momento. Dice, es un procedimiento de investigación que aborda la construcción del conocimiento desde la perspectiva del análisis antropológico, es decir, el comportamiento del hombre en sociedad, el mundo de la vida. Mire usted entonces que la antropología es la forma como hacemos investigación, la forma en cómo comprendemos la dinámica social del hombre, es decir, la forma en cómo se comporta en una sociedad, cómo se comporta en un día a día. Cuando dice hombre aquí no estamos hablando solamente del sexo masculino, sino del término humanidad. Entonces, ya sabemos un poco qué es la etnografía. Cuando se la escucha así, esa es una forma para hacer investigación. ¿En qué consiste? En ingresar al objeto de estudio. O sea, por ejemplo, si usted quiere analizar la explotación infantil, ¿ya? Una cosa es leer sobre la explotación infantil en los textos, en los libros, y otra cosa es ir a una fábrica, mirar ahí de primera mano, estar mirando cómo surge ese proceso de explotación laboral, preguntarle al niño, preguntarle al señor, preguntarle a los demás. Eso es etnografía, ¿listo? Estar en primera mano en el fenómeno de estudio. Si usted quiere analizar, qué sé yo, las secuelas del conflicto armado en las dinámicas emocionales de las personas, pues no basta, dice la etnografía, con leer, porque cuando usted lee sobre algo, usted está leyendo la interpretación que alguien le dio a algo. En cambio, si usted hace etnografía, usted no está leyendo a otras personas, usted va directamente a la fuente, ¿ya? Entonces, si usted quiere estudiar, por ejemplo, las secuelas que dejó el conflicto armado las secuelas psicosociales que dejó el conflicto armado en excombatientes, o sea, no es para leer un libro sobre ello, sino para ir directamente, contactar al Señor, decirle, venga, charlemos, tomémonos un café, cuénteme usted de primera mano, usted que estuvo ahí en el combate. Ya mira la gran diferencia entre hacer etnografía y hacer, por ejemplo, una investigación documental, que es leer libros, a ver, busquemos en la biblioteca qué dicen sobre el conflicto armado. A ver, leamos en la biblioteca qué dice Freud sobre, qué sé yo, los procesos sociales, psicosociales. Entonces, la etnografía lo que te dice es, ¿quiere conocer de algo? Vaya, insértese, empápese de la primera fuente. No le pregunte a otro, no lea a otro, sino que esté allí. Esa es la característica central. Dice rasgos de la etnografía. ¿Qué características tiene? Primera característica que es interpretativa, es decir, trata de desentrañar estructuras de significación. Se trata de ver los significados de las acciones, de los gestos, de los símbolos. Como trabajamos nosotros alguna vez, uno de los enfoques de la socioantropología es el interaccionismo simbólico. Es decir, que uno cuando va a hacer etnografía no únicamente se queda con lo que le dicen, ¿ya? Uno no puede llegar, cerrar los ojos y, a ver, cuénteme, sino que es importante fijarse en los gestos que hace la persona, en las acciones, en cómo mueve las manos cuando te está contando algo,
en los símbolos, por ejemplo, si te quiere mostrar algo. Una vez creo que uno de sus compañeros estaba haciendo una tesis sobre eso, sobre los efectos psicosociales del conflicto armado en excombatientes, y uno de ellos sacó y le mostró una bala y le dijo, mire, esta bala que tengo aquí para mí es muy importante porque esta era mi salida. En el momento en que yo no aguantaba más, esta era la salida a todo el problema. Entonces, mire cómo una bala significa muchísimo para él. Hay otras personas que en sus relatos lloraban y los gestos que hacían era de mucha tristeza, de mucho dolor. Entonces, no decían mucho, pero con ese gesto, con esas palabras, pues generaban una serie pues ya de lecturas. ¿Listo? Vamos por acá, aquí. Otra dice que se sustenta en las corrientes epistemológicas, como hablábamos, el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnometodología. Es decir, que si bien nosotros vamos a preguntar a las personas de primera mano, pues no nos vamos a separar de la teoría, de los elementos conceptuales. El interaccionismo simbólico, ¿se acuerda que nos decía? Hay que fijarse más en lo que se ve, en lo que se muestra, que en lo que se dice. Una imagen vale más que 1000 palabras, un gesto puede decir más que millones de palabras. Entonces el intervencionismo simbólico dice que si usted quiere analizar un elemento, pues vaya y observe cómo se comportan, qué gestos hacen, ¿ya? La fenomenología nos decía que vaya a la raíz de los fenómenos, que no se quede únicamente en las ramas, que no se quede únicamente en las hojas, sino que empiece a ir profundizar hacia el tronco de la situación y luego hacia la raíz del problema. Entonces, si usted está trabajando, por ejemplo, un elemento de miedo, bueno, empecemos a escarbar de dónde surge ese miedo, de dónde surge esa fobia, por qué la fobia a las arañas. Algún episodio tuvo que haber en la vida como para que se pueda explicar esa razón. Y la etnometodología, pues que consiste en conocer las prácticas de la diferencia. Ya usted no puede ir a juzgar a una comunidad, sino que usted va a obtener información para comprender el sentido de una comunidad. ¿Listo? Hay muchas veces, por ejemplo, que hay personas que han hecho trabajos etnográficos con violadores o asesinos en serie y hacen todos los trámites para obtener una entrevista con ellos. Yo creo que hace algunos años, por ejemplo, Pirri logró entrevistar a Luis Alfredo Garavito, que es uno de los asesinos seriales de menores pues, más grande de la historia de Colombia. Y entonces él no fue con la intención de llegar a insultarlo, de llegar a juzgarlo, de llegar a agredirlo, sino que él fue con una intención etnometodológica. Le empezó a preguntar, ¿y usted qué sentía? ¿Usted por qué lo hacía? ¿Usted cómo se sentía después o antes? Entonces, la etnometodología lo que dice es el enfoque central, buscar explicaciones, no juicios de valor que uno va a realizar. Por ejemplo, en el anterior semestre un grupo de compañeros quiso analizar, no recuerdo qué fue, trabajaron tribus urbanas y querían hablar sobre algunas tribus urbanas que hay en la ciudad. Entonces yo les decía eso, o sea, vayan con la intención de obtener información y comprender sus porqués. No vayan a ir a juzgarlos y a decir, oiga, ¿y usted por qué se pone esa ropa tan fea? Oiga, ¿y usted por qué no se baña y se corta ese pelo y se busca un trabajo y se pone un vestido? O sea, no es la intención de ir a chocar, a contrarrestar, a enjuiciar su sentido de vida, sino el objetivo es comprender, ¿y usted por qué se pone esa ropa? ¿Y usted por qué, para usted, por qué es tan importante su cabello? ¿Y usted por qué o cómo concibe la naturaleza? Entonces, esa es la etnometodología, la forma en cómo yo comprendo algo yendo a la primera mano, yendo a la primera fuente de información, como ya saben, no con un juicio de valor, no con un elemento juzgativo, no diciendo, ah, no, él es así porque quiere, porque es un vago. No, pues eso ya es juzgar una situación, no está yendo a comprenderla. Otro elemento, dice, constitutivo del enfoque etnográfico es la descripción. Esto es un elemento importante de la etnografía, describir lo que usted ve, no se vaya a olvidar, no juzgar, no sacar críticas, opiniones subjetivas, sino describa y obtenga información a partir de lo que ocurre. Entonces, cuando se hacían esos trabajos etnográficos sobre excombatientes, por más de que les decían, yo maté a 20 personas, usted no estaba
juzgando a esa persona, sino que usted estaba recolectando información del qué pasó en la mente de esa persona, qué, qué huellas le generó en la persona en elementos psicosociales. Entonces, eso es importante describir, comprender, recolectar información más allá que un juicio de valor como tal. Y por último, dice el reconocimiento del carácter reflexivo de la investigación social, reconocer que somos parte del mundo social que estudiamos. Eso es importante también generar reflexiones, ya no juicios de valor, sino reflexiones explicativas, ¿ya? Muchas veces las personas juzgan algo no con una cuestión de comprender por qué lo hace, sino de rechazar lo que hace. Oiga, ¿y usted por qué se pone esa ropa tan fea? No, ya estás juzgando de que esa ropa es fea. En cambio, el carácter reflexivo es, ¿por qué te gusta esa ropa? ¿Qué sientes con esa ropa? Ya, entonces es muy diferente hacer un carácter reflexivo a un carácter juzgativo, un carácter de sentenciador, ya, de sentenciar una situación. Otros rasgos que nos pone por acá la descripción supone un esfuerzo por reconstruir la perspectiva de los sujetos sobre un fenómeno social observado. Importante, no se olvide, en una etnografía lo que se busca es que se reconstruya la perspectiva de los sujetos. O sea, no es tanto lo que usted pueda comentar, sino lo que ellos pueden comentar. Usted podrá haber leído 100 libros sobre conflicto armado, 100 libros sobre estructuras cognitivas, 100 libros sobre neurociencia, pero lo importante es la perspectiva que tiene esa persona sobre el objeto de estudio, sobre el fenómeno social que se está analizando. Dice que está antecedida por dos etapas: el reporte de un suceso y la explicación de las causas de un suceso. Esto es importante, mire. Usted cuando se realiza un trabajo etnográfico, primero se hace el reporte del suceso, se describe qué pasa o qué pasó, quiénes estuvieron allí, qué sintieron. Ahorita vamos a ver unas preguntas clave y luego la explicación de las causas y la explicación de ese suceso. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué sintió lo que sintió? ¿Por qué se desarrolló de esa manera? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué generó esas consecuencias? Luego ya va la parte explicativa. Mire, primero describimos, reportamos el suceso y luego damos los fundamentos analíticos. Clifford Geertz es un antropólogo reconocido a nivel mundial por sus trabajos etnográficos alrededor del mundo, principalmente en el sureste asiático y en países como el África, en donde él quiere entender muchas veces la cultura de tribus africanas, de comunidades asiáticas. Él ha viajado por el mundo y tiene diferentes libros como tal respecto a prácticas culturales, prácticas tradicionales que son llamativas, por decir a él. Él ha estado en diferentes espacios del mundo, pues obteniendo información sobre prácticas ancestrales. Por ejemplo, él creo que había una etnografía que decía cómo o por qué razón para una tribu indígena en África es tan importante y tan sagrado el cocinar micos, monos, ¿ya? Para las personas eso puede ser desagradable, pero él decía, no podemos juzgar sin antes comprender el por qué. Entonces hacía una etnografía y les preguntaba por qué el mono, por qué es sagrado, por qué es tan especial, por qué es profundo. Entonces mire que una etnografía es entrar ahí, al terreno, no desde lejitos. No es una cosa, a ver, yo los veo desde acá, ¿cómo es que hacen? No, allí se incorporó a la comunidad indígena, se vistió como ellos, inclusive eso fue un trabajo muy importante que hizo Clifford Geertz en los suburbios de Chicago, cuando él quiso entender cómo es la vida de un habitante de calle. Y la cuestión dijo, pues para entender cómo es la vida, ¿qué hace un habitante de calle? ¿De qué vive? ¿Por qué no se muere a los 3 días un habitante de calle, sino por qué permanece? Pues aquí no puedo quedarme viendo desde acá, desde la comodidad de mi casa. Entonces él se insertó a la dinámica de la calle, y consiguió una ropa vieja y habitó en la calle. Entonces mire que la etnografía no es ir desde lejitos a ver si está todo sucio el habitante, sino que se debe insertar y de primera mano conocer lo que pasa en sus adentros. Clifford Geertz dice que la etnografía se trata de una descripción densa, supone una mirada, una interpretación
matiza lo objetivo y lo subjetivo. Esa es la combinación de diferentes elementos que hay en un trabajo etnográfico como tal. Otros rasgos, vamos a ver aquí. Es un procedimiento inductivo. ¿Qué es un procedimiento inductivo? Verá, dentro de la investigación académica hay dos grandes procesos de reflexión, de pensamiento. Uno es lo deductivo y el otro lo inductivo. Son dos grandes mecanismos de pensamiento, inductivo y deductivo. Vamos a poner un ejemplo. El deductivo es cuando usted va de lo general a lo específico. Usted está deduciendo. Ejemplo, si yo le digo, todos los perros ladran, todos los perros ladran, ¿usted qué podría deducir de su perrito? ¿Qué deduce? ¿Qué deduciría? Yuhu. ¿Qué ladra, profe? Exactamente. Mire qué difícil respuesta. Eso es. Si yo le digo, la teoría dice que si las personas van a la luna sin un casco de oxígeno, se mueren. Entonces, ¿qué va a pasar si usted va a la luna y se muere? Si usted va a la luna y no lleva un casco de oxígeno, se muere. Eso es deducir algo. Ir de lo general a lo específico. Si yo le digo, todos los gatos aruñan, y usted va y dice, a ver, ¿será cierto? Sí, sí es cierto. Usted dedujo entonces que ese gato que estaba enfrente suyo lo hacía. Ahora, ¿qué es algo inductivo? Inductivo ya no es ir de lo general a lo específico, sino de lo específico a lo general. Si yo le digo, ese perro que se llama, qué sé yo, Tobías, ese perro que se llama Max, ladra, Tobías ladra, ese perro que se llama Lux, ladra, ese perro que se llama King, ladra. ¿Usted qué puede inducir? ¿Qué puede inducir? Pues, ¿qué ladra? ¿Cómo, perdón? ¿Todos los perros ladran? Ajá, exactamente. Entonces, ese es un procedimiento inductivo. Si este hace eso, si este hace eso, si este, entonces conclusión, todos hacen eso. Ya, eso es algo inductivo. Y deductivo es algo que yo le diga a nivel general y que usted pueda sacar a nivel específico. Ese entonces es una característica. La etnografía es un procedimiento inductivo, es decir, a partir de particularidades, usted puede sacar generalidades. No se vaya a olvidar que ese es un criterio de evaluación que va a tener la actividad, que usted evidencie que hizo un procedimiento inductivo. Los hechos se observan en contextos naturales, lo que les decía, no preguntándole a alguien sobre, o sea, yo no le puedo preguntar a alguien, oiga, ¿usted qué ha escuchado sobre el conflicto armado? No, pues eso no es etnografía, porque él no estuvo en el conflicto. Usted le está preguntando a él qué ha escuchado. Usted quiere saber cómo fue el conflicto, pregúntele a un excombatiente, pregúntele a un miembro del ejército, a alguien de la guerrilla, alguien que haya estado allí, no alguien que vio un noticiero o que leyó un libro, no, alguien que estuvo ahí. No se olvide, esa es la característica fundamental. Los hechos se observan en contextos naturales, durante el momento en que se producen. La investigación etnográfica se basa en la experiencia directa. Quisiera subrayar esto, poner en negrilla, cursiva grande. Se basa en la experiencia directa. Lo digo y lo recalco es que porque muchas veces les va mal en el trabajo porque no atendieron a ello. Profe, ya está mi trabajo. A ver qué hizo. Hice un análisis sobre las ventas del mercado. Ah, sí, ¿qué hizo? No, encontré un libro buenísimo. No, le pregunté a mi mamá porque ella ha ido muchas veces al mercado. No, mejor dicho, una vez miré un programa de televisión y, uff, una vaina impresionante. Mal, cero, eso no es etnografía. La etnografía dice, se basa en la experiencia directa. Usted allí, ¿ya? Usted ahí con la gente, usted ahí con una experiencia directa y prolongada del etnógrafo en una localidad o pues donde esté haciendo el estudio.
Se trata de desentrañar estructuras significativas atendiendo a, mire, esto es importante, estas preguntas, cómo se producen, cómo se perciben, cómo se interpretan los fenómenos sociales. Estas estructuras significativas pueden captarse a través, como les decía, de gestos, acciones verbales, símbolos u otros tipos de interpretación. Usted tiene que estar muy activo a la reacción de las personas. Por ejemplo, hubo un trabajo etnográfico muy interesante que consistía en analizar la reacción, ya la reacción de los abuelitos de un ancianato aquí en Pasto cuando les decían te quiero, cuando se les demostraba afecto. Y la investigación consistía precisamente en no que respondieron. La respuesta decía lo de menos. Muchas veces decían gracias. La investigación trataba, y a través de fotografía inclusive, captar cuáles son esos gestos, esas acciones, esos símbolos que hace un adulto mayor cuando recibe una muestra de afecto. Entonces fue una investigación completamente etnográfica porque fue ahí al ancianato y le dijo, ¿les puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Y puedo grabar? Sí. Ponía la cámara allí y primero hacía unas preguntas como de despiste, ¿cómo te llamas? Todo lo demás. ¿Te puedo decir algo? Sí. Te queremos mucho, eres muy valioso para todos los jóvenes. Y ¡pum! Ahí, en el instante, en el preciso instante, empezaba a capturar ello. ¿Por qué? Porque lo más importante eran los gestos, los símbolos, las reacciones. Hizo una muestra fotográfica con unas risas muy espontáneas, con una felicidad muy clara en esa fotografía, porque era la primera reacción que tenía. Entonces, mire que la etnografía no únicamente se basa en palabras, o sea, no únicamente necesita entrevistar, sino también observar, tomar gestos, tomar imágenes de lo que se analiza. Procedimiento, muy importante. ¿Cómo se realiza una etnografía? Primero, observación. Es importante que el etnógrafo, que usted como psicólogo, psicóloga, sea muy buen observador, porque cuando usted le va a preguntar cosas a las personas, muchas veces le van a mentir, le van a decir, no, señorita, no, yo nunca he hecho eso, jamás. Pero si usted es un buen observador, ya usted se va a dar cuenta de las cosas sin necesidad de preguntarlas. Muchas veces han tenido ustedes compañeros que están trabajando en fundaciones que trata adicciones, ¿ya? Ejemplo, qué sé yo, una adicción al cigarrillo. Y entonces usted ya sintió que llega el paciente con olor a cigarrillo después de haberle dictaminado que no vuelva a fumar. Usted le pregunta, oiga, ¿y usted ha fumado? No, ¿cómo se le ocurre? Yo ya dejé completamente ello. Pero usted alcanza a observar que en el bolsillo de su camisa alcanza a verse por ahí un paquete de piel roja. Entonces, suficiente, dice usted, ya he dictaminado que sí, sus manos huelen a cigarrillo, su aliento a cigarrillo, tiene un paquete allí, la fosforera se le cayó del bolsillo, entonces usted con la observación ya puede responder muchas cosas de lo que está examinando. O sea, la palabra nunca lo es todo. Usted muchas veces se va a dar cuenta con observación. Luego, el registro, segunda etapa. Todo lo que usted observe, todo lo que usted escuche, todo lo que usted consigne, tiene que registrarlo, ir apuntando, tomar nota. Ajá, los dedos le huelen a cigarrillo, muy bien, llega nervioso. Cuando le pregunté si ha vuelto a fumar, empezó a mirar para todos lados, se puso tenso. Es decir, toma apuntes de lo que observa, de lo que escucha, de lo que ve, lo que recibe. Y luego la tercera fase, analiza. Ahora sí analicemos. ¿Qué conclusión sacamos? Si él dice que no ha hecho eso es porque está mintiendo, si está mintiendo es porque no está tomando en serio tal vez el proceso o está pasando unos momentos complejos. Entonces mire que son 3 momentos. Observo, escucho, recibo información, la registro, tomo nota, por eso siempre un buen psicólogo, una buena psicóloga tiene una buena agenda, un buen esfero, toma nota de lo que ve, de los detalles chiquitos, y luego analiza y empieza a decir, a ver, esto se relaciona con esto, ok, y dictamina esto. Dice, es un ejercicio, el ejercicio es inductivo, lo que decíamos, se parte de la observación y se van generando hipótesis. El resultado es descripción densa.
¿Qué es descripción densa? O sea, usted no puede salir con que, sí, afirmativo, el señor continúa con sus dependencias de cigarrillo. No, o sea, una etnografía es saber y por qué, usted cómo llegó a esa conclusión. Y para ello usted requiere una descripción densa, es decir, vaya a formular más información, escarbe, por qué lo hace, qué lo motiva, qué siente, qué pasa por la mente. O sea, necesitamos datos, información. Usted no puede llegar con que le llega un paciente, lo que pasa es que escucho voces, ya, listo, dictaminado, completamente loco. Muchas gracias, hasta luego, ya. O sea, no, eso no es nada. Una descripción densa es, mejor dicho, a ver, empecemos. ¿Desde qué año se acuerda usted que empezó a escuchar esas voces? ¿Qué le dicen esas voces? ¿Cuándo aparecen esas voces? ¿Hay otras personas que usted conozca que le haya pasado? O sea, es descripción densa de la situación en estudio. No son unas 3 preguntas ahí. ¿Y cada cuánto ocurre? Todos los días. Ajá. ¿Y es voz de hombre o voz de mujer? Voz de mujer. Ajá. ¿Y qué le dice? No, que debo quemar cosas. Ah, listo, perfecto. Ya, conclusión. No, está loco. Ah, ya, listo, está loco. Sanatorio. Ajá. O sea, eso no es ningún trabajo etnográfico porque no va a esa característica, de descripción densa. Nosotros el trabajo que vamos a hacer va a ser por lo menos de 10 páginas, en donde usted pueda describir así a profundidad nuestro objeto de estudio. Porque si usted sale con 3 renglones, eso no es etnografía, eso no es nada. Es descripción así magna de lo que puede. O sea, las preguntas que se le puedan ocurrir, cómo, dónde, cuándo, por qué, desde cuándo, con quién, o sea, todas las preguntas que a ustedes le puedan ocurrir sobre un fenómeno, se las debe describir densamente, con lujo de detalle. Usted va a ver que en las etnografías hay personas que escriben y entonces cuando yo le pregunté esto se tomó de las manos, se puso nervioso, sus ojos miraron hacia arriba, porque esos detalles dicen muchísimo y si usted los pasa por alto, pues se fregó, pues no hizo nada porque la etnografía te dice mucho cuidado con la posición de las manos, mucho cuidado con si tartamudeas, si mira hacia arriba, si se toca la cara, si se toca la nariz, o sea, tenemos que estar muy, muy susceptibles al más mínimo detalle y eso registrarlo, porque si eso no se registra, pues no tenemos la evidencia de por qué se llega a esa conclusión. Entonces, por eso es importante una descripción muy, muy específica de lo que dicen, de lo que hacen, de las palabras que usan, de los gestos que hacen, de la forma en cómo hizo los ojos, si los abrió, los cerró, de la forma de hacia dónde miró, miró hacia el piso, hacia arriba. La psicología, hay una rama de la psicología de la mentira que dice que mentir no es tan fácil como se cree, porque en la mentira es un choque entre lo que su mente cree y su inconsciente cree. Muchas veces usted dice una mentira, pero su inconsciente dice, no, eso no es así, y empieza a enviar reflejos al cuerpo, empieza a sudar, el corazón palpita más rápido, porque su cuerpo sabe que eso es mentira, que eso no es así. Entonces usted debe concentrarse más en cómo reacciona su cuerpo o el cuerpo de la persona más allá de lo que le dice, porque con palabras le podrá decir, no, jamás, mi amor, no, yo nunca he hecho eso, pero usted como etnógrafa, como psicóloga, como psicólogo, tiene que estar muy atento a esos detalles. Si ya le empieza a sudar, si ya empieza a sudar las manos, si ya empieza a mirar a todos lados, si ya empieza a notar que los pies se empiezan a juntar, entonces eso denota características de mentira, porque el cuerpo está reaccionando a un reflejo. Y ahora, si usted no describe eso, si no pone atención en eso, pues no hizo nada. Usted reporte, no, el Señor dice que es el más fiel del mundo, listo. No hizo nada porque las muestras, los gestos decían otra cosa. Por eso en la descripción densa usted tiene que poner cuántas gotas de sudor le bajaron por la frente cuando usted le hizo esa pregunta. Para cuántas veces parpadeó esa persona cuando usted le hizo esa pregunta. O sea, son descripciones densas. Por eso es importantísimo ese punto. Debía haberlo puesto en Arial 50, negrilla, subrayado, cursiva, asterisco, una cajita. Pero es muy importante. La etnografía consta de 2 herramientas principales para la recolección de los datos. Estas son las 2 cosas que se utilizan o las 2 herramientas, la observación y la entrevista. Es decir, observar y preguntar. Son las 2 cosas que se hacen en una etnografía. Aquí no se hacen exámenes clínicos,
aquí no se hace polígrafo, aquí no se hace test muestra de sangre, no. Dos cosas, observar y preguntar. Observación participante, es decir, ¿qué es observación participante? Porque hay observación no participante. La observación participante es que usted está ahí, en el sitio, en el lugar preciso. Si usted está analizando, por ejemplo, las comidas típicas de una comunidad, lo menos que debe hacer, pues, es comer esas comidas típicas. ¿Ya? Entonces, la observación no participante es llegar y mirar nomás, de lejitos. No, yo vengo a ver desde acá, a ver qué es que están comiendo. Eso no es observación participante. Eso es observación nomás. Observación participante es, venga, sírvame un platico a mí porque quiero ver lo que ustedes comen, pero yo también quiero participar. Y me échele otra patica ahí de mico para saber a qué es que sabe esto, porque yo no puedo hacer una etnografía sobre las comidas raras del mundo sin probarlas. ¿Ya? Entonces es observación ahí, participante. Y la otra es la entrevista etnográfica, que consiste en no únicamente mirar, sino empezar a sacar preguntas, a sacar entrevistas, a sacar información oral, ¿ya? No siempre puede hacer que nos sirvan las palabras que nos digan, algunas veces sí, pero es importante hacer preguntas inclusive para ver hasta cómo reaccionan. Entonces, la entrevista etnográfica, pues es lo segundo, preguntarle por qué, o sea, todas las preguntas posibles, habidas y por haber, las debe tener un etnógrafo, un psicólogo, una psicóloga. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, desde cuándo, con quiénes, hacia dónde, con qué fines, con qué objetivos, qué consecuencias? O sea, todo lo que usted se puede imaginar, pregúntelo, ¿ya? Y eso combínelo con lo que usted observa, y esas son las dos grandes herramientas. Procedimientos, vamos a ver, la observación participante. ¿Qué es la observación? Saber mirar, hay que saber mirar, eso es importante. Uno cree que, no, pues eso es fácil, pues eso es abrir los ojos y ya, ver y listo. No, hay que saber mirar a profundidad cada detalle, con orden, de manera intencional, discriminando y comparando. Es decir, si usted se va a fijar en algunas cosas, no ponerle atención a otras, sino en unas, es decir, ser selectivo en lo que se va a ver. Es una acción orientada a un fin determinado en un proceso de investigación cuyo objetivo es producir conocimiento. ¿Qué más nos dice por acá? Ver para entender, afinar la vista, el oído, la sensibilidad, estar alerta, importantísimo, estar pendiente, porque en cualquier momento pasa algo, se le sale una palabra, hace un gesto, denota algo, o sea, uno tiene que estar con los ojos, tratar de parpadear lo menos posible, si es dado el caso, para que usted no se puede perder de un detalle, porque ahí puede estar la respuesta a algo. No dar por sentado la interpretación de lo que vemos, guiarse por los indicios. Se trata de un procedimiento básico que está en la base de todas las ciencias, pero que no se desarrolla. La observación ha de ser informada, es decir, sacar información a partir de la observación. Vamos a hacer un ejemplo, a ver qué tan buenos observadores son ustedes. Tenemos una gráfica, es un cuadro, Pablo Picasso, creo que 1937, uno de los cuadros más costosos a nivel mundial, a nivel de la Mona Lisa, lo están comparando. Y muchas personas dicen, ¿y ese poco de garabatos qué es? Eso ahí no hay nada, son rayones, garabatos. Vamos a ver, ustedes como buenos observadores que deben ser, ¿qué ven? ¿Qué hay? ¿Por qué es importante ese cuadro? ¿Qué se está reflejando? ¿Por qué valen los millones de los millones de los millones? Observe, entre en práctica lo que dijimos. Los pequeños detalles, las pequeñas cosas pueden decir más que las palabras o las explicaciones que puedan mostrar. ¿Qué logran observar? No que logran ver. Si yo le digo que logra ver, no, profe, rayones. No, ¿qué logra observar? A ver, demos un minuto para que observen, preven y escuchemos participaciones. Profe, póngale la imagen más grande.
Profe, Sí, los escucho, las escucho. mm, pues yo creo que lo tomaría como representación de, no sé si tanto guerra, pero podría decir dolor o sufrimiento por pues la mayoría de los gestos son básicamente como pues gestos perturbados y atrás tienen un niño en brazos y pues gente muerta, hay un brazo con una espada rota. Yo creo que lo tomaría como representación de guerra, se podría decir. Ajá. Gracias, vale, muy bien. Ahorita vemos, concluimos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los detalles pequeños? Créanme que ni un solo rayón está ahí por el mero hecho de rellenar, no. Cada raya, cada punto, Pablo Picasso lo hizo con una intención. Significa algo. Nada está ahí por, ay, no, pongamos estico para que rellene este espacio. Cada símbolo, cada línea tiene un significado, una simbología. ¿Qué más? Muy buena interpretación que sea compañera, gracias. Vamos a ver, observadores, observadoras. ¿Dónde hay detalles que nos pueden decir mucho sobre este cuadro? ¿Alguien más? ¿Qué más? No vayan a salir con que no veo nada, puros rayones, porque estamos afinando nuestro sentido de observación. Pues, profe, a ver, aquí lo que se puede observar en en esta obra de arte, perdón, sería una representación a múltiples sentimientos, en especial la tristeza, la desolación. Y no solo viéndolo desde un punto de vista más humano, sino que como se ve en la obra, estos sentimientos también abarcan hasta múltiples especies. Como se puede observar, vemos un caballo, bueno, a mí me parece un caballo, una vaca, y al igual que como dijo mi compañera Tatiana, se puede ver las penumbras que produce el conflicto, la ira, por así decirlo, tomando de ejemplo a la madre con un niño en brazos, al hombre muerto con una espada rota. Pero en lo personal algo que no me cuadra es la lámpara que hay en el techo. Muy bien, muy bien. Esa lámpara es muy Esa lámpara significativa, yo pero... la miraba más como un ojo. Ajá. Yo Entonces, pensaba que era un sol. ¿Qué podrá significar? Pero muy bien, el compañero. Ajá. Muy bien, porque al igual que la compañera cuando dijo dolor, uno diría, ¿dónde dice dolor? No, es que el dolor no está explícito, el dolor es implícito. O sea, es una interpretación, está detrás de lo que nos muestra. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la observación, no quedarse con lo que le muestran. Yo he mostrado esta gráfica y dice, ¿qué ven? No, yo veo un toro, un rayón, una mano. No, o sea, no se quede con lo que está mostrándole, sino que con lo que eso significa, ¿ya? ¿Qué significa una espada rota? No describa lo que ve, sino describa lo que eso significa. Porque usted en la etnografía puede llegar al punto, y la señora lloró por 20 minutos, y no paraba de llorar, y lloraba y lloraba. No, pero pues, ¿y eso qué significa? ¿Qué pudo significar eso? O sea, lloró de emoción, tristeza, alegría, melancolía. Ya entonces no es solamente quedarse también con lo que nos muestra, sino que con lo que eso puede significar. Como dice la compañera, ¿qué es eso que parece una lámpara? Y hay un significado muy fuerte. ¿Qué más interpretación hay? ¿Ya vieron la flor en medio del caos? Hay una flor en medio del caos de todo ese dolor, de todas esas escenas. Hay una flor, hay una esperanza.
¿Sí la vieron? La flor en medio del caos significa eso, como la esperanza del todo no está perdido o esto va a volver a renacer o es como una flor en un desierto, entonces es como, oiga, de tanta desolación hay una semilla, hay un algo. ¿Qué más? Otra interpretación, observadores. Psicólogos, psicólogas necesitan ser muy buen observador, porque ahí está el secreto del análisis, de la profundidad. Tiene que ser muy sensible, muy susceptible, al más mínimo detalle, uff, usted decir, ahí hay algo. Hay cosas, si usted se acerca a la imagen, hay cosas que están detrás de esto. O sea, el fondo no es negro. El fondo no es negro. Está en una escala de grises bastante elevada, pero allá atrás hay imágenes. O sea, creo que tocaría acercarse a la fotografía, pero atrás hay imágenes, no es un fondo negro, ¿ya? Es como si en esta parte estuviera la luz, pero allá atrás no hay luz, pero hay cosas, y cosas muy dicientes. ¿Qué puede significar esa vela que está al lado de la lámpara? Vamos, vamos, otra interpretación. A ver, ahorita les digo qué fue lo que Pablo Picasso dijo. ¿Alguna otra interpretación? Yuhu. ¿Están por aquí? ¿No están? ¿Se fueron? Sí, está muy profe. A ver, los escucho. Está tasada en 753 millones de euros para el que quiera comprar este cuadro original. 753 millones de euros. Creo que con eso alcanza a comprarse unos 6 Cristianos Ronaldos para su equipo de fútbol. Creo que con 750 millones de euros se compra el Paris Saint-Germain. Pero eso vale un solo cuadro. Nada más, vamos, más interpretaciones no, se quedaron con, ay, sí, puros rayones y lo demás. Nada más. Una última, a ver, veamos qué nos... Profe, Dime, te escuchamos. la vela puede significar la luz que hay después del túnel, tipo una luz de esperanza, ya que ese es un cuadro de violencia. Listo, vale. Bueno, vamos dando pistas entonces. El cuadro fue pintado en 1937 y lo que inspiró al señor Pablo Picasso a pintarlo fue un bombardeo. Lo que se ve arriba no es una lámpara, es una bomba. Fue una de las bombas que cayó sobre la población de Guernica, España. El cuadro se llama así, Guernica. Y refleja la bomba y el destello como una luz, o sea, como si hubiera sido los que estuvieron ahí, relataron eso, cómo fue la explosión de la bomba, como un bombillo gigante en el cielo, que pues generó todo ese destello de luz, pero a la vez de dolor, ¿ya? Porque la bomba que lanzaron, creo que fueron los alemanes,
hacia la población de Guernica, pues es una- una bomba que generó, pues como les digo, o sea, ese reflejo de dolor, como dice la compañera muy bien, de muerte, ¿ya? Y que inclusive creo que fue una cuestión atómica o algo así, porque generó deformidad, muchos cuadros, muchos metros, muchos kilómetros a la redonda, años después inclusive. Ustedes no sé si han visto las secuelas que dejó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, o sea, si bien las personas que quedaron vivas no quedaron bien del todo, porque es una implicación, una onda muy fuerte que trastoca a la población de sus alrededores. Entonces los animales, si bien algunos murieron, otros no, pero pues las implicaciones a futuro fueron tremendas. La población, el pueblo quedó completamente devastado y cuando Pablo Picasso pues observa los desastres de la guerra, encuentra una flor que está encima de la espada quebrada, no sé si se alcanza, perdón, una especie de flor como que le llamó la atención porque era como ver tanto desastre, tanta muerte, pero al final de eso también una cuestión de esperanza. Obviamente con el bombardeo todas las conexiones de red eléctrica fueron deshabilitadas, ya. El bombardeo fue, qué sé yo, pongan en la tarde y en la noche para ver los restos, o sea, tuvieron que utilizar velas, ya. Entonces era una cuestión muy, muy fuerte de, bueno, vamos a ver qué quedó. No hay luz, o sea, del bombardeo se explotaron todos los transformadores, entonces tenían que ir a ver, tenían que ir a recoger la gente, tal vez con velas. Entonces, la luz que te lleva a la muerte, tal vez, es como otro de esos impactos. Entonces, mire lo que implica observar, o sea, no es solamente, este es un ejercicio de cómo uno necesita afinar el sentido de la observación y de la interpretación, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que cuando se les hace una pregunta reaccionan de una manera, pero no es por la pregunta, sino por lo que eso puede representar para la persona. ¿Listo? Entonces eso es importante, no únicamente el qué hizo, el cómo reaccionó, el qué muestra, sino el qué hay detrás de ello. Por ahí vemos un señor con los ojos abajo al lado de una mano, unos ojos que es muy deformes, tal vez. Una particularidad, hay muchos ojos, ¿no? Hay muchos ojos por ahí. Eso puede ser como una muestra. En el centro hay como unas rayitas, creo que es el conteo tal vez del número de personas que alcanzaron a morir. Una posible interpretación, la zona de los caballos, los toros, bueno. Entonces va viendo, sí miro que el ejercicio es un poco de interpretación, es un poco de combinar lo que veo con lo que puedo. Ahí por ahí dice Mónica en el chat por la guerra civil española, ajá. Esa es la fuente, lo que motivó un bombardeo a una población de Guernica, España, en el 37 por la guerra civil, y que a pesar de tanto dolor, tanto sufrimiento, pues generó el sentido artístico de Picasso y dijo, oh, esta obra está perfecta, o sea, o sea, la gente por allá, y madre, en pedazos, y el señor le dio por pintar porque se inspiró. Pero bueno, esa ya es historia aparte. Vamos a ver acá, vamos terminando entonces. Procedimientos de la etnografía, decíamos, una observación sistemática supone tener en claro qué observar. Esto se define en relación a nuestro problema de investigación. Si usted quiere analizar, por ejemplo, las relaciones, qué sé yo, entre padres e hijos en situaciones carcelarias, que eso me parece interesante. Ustedes saben que hay mujeres que no pueden dejar a sus hijos, no tienen otros contactos y tienen que llevárselos consigo mismo a las instalaciones carcelarias. Entonces, ¿cómo se dan esas relaciones? ¿Con qué autoridad o con qué lógica le dice la mamá dentro de la cárcel y se sentenciada por asesinato? Hey, pórtate bien, ven para acá, no tienes que hacer eso. Entonces, es una cuestión muy, muy fuerte. Hay unas etnografías muy interesantes para examinar eso, para detallar eso, cómo son las relaciones familiares o de padres e hijos en instituciones carcelarias. Parece un trabajo interesante. ¿Cómo observar?
no se olvide, requiere medios que permitan recoger información de manera ordenada, es decir, una guía de observación. Si usted no va a observar a lo loco, sino que usted tiene que ir registrando, hey, observé que la madre hace estos gestos, observé que se organizan de esta manera, es decir, hay que no solo es ver y ya, sino ir registrando lo que se ve, estableciendo, como les decía, una guía. Y esta guía trata de recoger los aspectos más relevantes a considerar en la observación. Eso ya depende, como les decía, del estudio. Si usted lo que quiere es ver, si usted lo que quiere estudiar es algo más visual o algo más oral, por ejemplo, los relatos de las personas. En ese sentido, pues, el énfasis está en lo que le dicen más que en lo que pueda mostrar, pero sin desconocer ello. Vamos terminando, aspectos a considerar. Bueno, definir una escena etnográfica, eso es importante. O sea, usted no puede observar el mundo. La etnografía es un estudio muy, muy pequeño, ¿ya? Muy, muy pequeño. O sea, usted no dice, no, yo voy a analizar la ciudad de Pasto, ¿no? Pues, ¿cómo? Observa. Unas personas dicen, no, yo quiero analizar esta calle de aquí. Yo quiero analizar esa plaza de mercado. Yo quiero analizar el aula de clases. Es decir, usted tiene que tener un control sobre el espacio que va a observar, ¿ya? Usted no puede decir, no, yo quiero analizar los surorientales. No, es una cuestión grandísima. Hay personas que hacen etnografía de una sola casa. Yo quiero analizar mi familia. Dice, perfecto. Es un ejercicio buenísimo y que obviamente en estas épocas de pandemia pues no podemos salir a observar diferentes lugares, sino que tenemos que ser muy selectivos en cuál va a ser nuestro escenario de observación y luego describir un poco ese escenario. ¿Cuáles son las características espaciales del lugar de su etnografía? ¿Cuáles son los personajes, los actores que intervienen? ¿Cuáles son las actitudes de los actores? ¿Cuáles son los gestos y el manejo del cuerpo? No se vaya a olvidar que un gesto, una emoción dice muchísimo más que 2 horas de entrevista. La vestimenta de las personas, eso es interesante analizar, ¿no? No solamente cómo reacciona, sino cómo va vestido. Y eso inclusive, esto de la vestimenta lo están utilizando los psicólogos organizacionales, los psicólogos que están en cuestiones de talento humano. Hay muchas veces que en convocatorias de personal no eligen al que tiene 5 doctorados, 20 años de experiencia, sino muchas veces a la persona que mejor o que mayor seguridad refleja su presentación personal. Imagínate el punto de la incidencia. Recomendación, vaya muy bien presentado a una entrevista, así usted tenga los títulos que sea, pero si va en tenis y va y se sienta desparramado en una silla, pues dicen, no, Dios le pague, así estamos bien, o sea, queremos otra persona, queremos otro tipo de valores. Lo que se habla y lo que se calla, uy, eso es importante. Lo que calla también dice mucho. Si usted le pregunta a una persona, oye, ¿tú cuántas novias has tenido? No hablemos de otra cosa. No, pues ya, o sea, lo que no dijo, lo que cayó, pues dijo completamente más. ¿Y tú me has sido, y tú qué piensas de la infidelidad? ¿Me has sido infiel alguna vez? No, ahorita no hablemos de eso, no, pues, o sea, completamente. El silencio te dice muchísimo. O sea, se dice con lo que se habla y con lo que se calla. Y las interacciones entre obviamente los actores, cómo se relacionan, cómo se hablan, cómo se tratan. O sea, eso es importante, mire, todos estos aspectos que nos plantea por acá. Luego de trabajar con la guía de observación, se recogen indicios, lo que nos parece importante, nuestra intuición, eso es importante, ¿no? Yo creo que nuestras mamás, nuestros papás tienen una intuición etnográfica. Ellos llegan a un lugar y dicen, aquí pasó algo, aquí no me lo oculten, yo los veo sospechosos, eso es intuición, eso es muy buena observación. Las mamás son muy buenas etnógrafas. Uno hace un daño y por más de que deje recogiendo el daño, por más de que no haya quedado ni un pedazo de ese florero, llega a la casa, observa a su alrededor, lo mira a uno y dice, aquí pasó algo, aquí falta algo, estás nervioso, te veo como con una mirada rara. Esa es etnografía de la pura porque ella está ahí, con observación al 100 y empieza a ver a su alrededor. Aquí falta un florero, aquí falta el florero 53 que me lo dieron hace 35 años y estaba puesto de esta forma. Entonces, mire que es una observación muy, muy específica
que obviamente hay que dejarse llevar por la intuición, también es importante. No se olvide de qué necesita para hacer observación un diario de campo. El diario de campo puede ser, algunos usan videos porque luego puede repetir el video y decir, oiga, mire, mire, en esta parte de aquí, cuando yo le hice esta pregunta, mire cómo reaccionó. Entonces el video es fundamental. Hay unos que recogen a través de fotografías o grabadoras de voz, pero pues la voz no te permite conocer como cómo reaccionó como tal. Otros dicen, no, no, yo me acuerdo de todo, yo cojo, apunto en mi cuadernito y luego me acuerdo de todo. Una memoria, como les decía, las grabaciones, la hoja de registro, es decir, la guía de preguntas que usted va a utilizar, si usted va a utilizar algún mapa, alguna fotografía, todos estos instrumentos deben estar utilizados de manera sistemática, es decir, de manera organizada, de manera muy bien empleada como tal para ello. La entrevista, ya saben, es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, sobre lo que piensa, sobre lo que cree. O sea, es difícil llegar a un lugar y decir, ¿y usted qué? No, los vengo a observar. La gente se va a sentir como incómoda, pues no, ¿usted qué quiere ver? Entonces toca sacar algunas preguntitas como para empezar a ablandar el tema. Una vez Clifford Geertz dijo, oiga, y usted le preguntaron a usted cómo hace esas escenografías tan buenas. Él dijo una cuestión, una cuestión muy interesante. Él dijo, me hago el que no sé. Es la mejor forma de hacer una etnografía. Siempre hacerse el que no sabe, ¿ya? Y así usted lo sepa, no importa, hágase pasar por el que no sabe, porque así la gente le va a dar más información. Él hacía, qué sé yo, en esas cuestiones de las comidas que les decía, él se hacía el que no sabía. ¿Y ustedes cómo hacen eso? No, pues esto coge y se lo cocina. ¿Pero qué? ¿Cómo se lo cocina? ¿No sabe? No. A ver, venga, le enseño. Mira, usted primero tiene que hacer esto, tiene que coger lo otro. Entonces, hacerse el que no sabe, el que desconoce, pues le ayuda muchísimo. No importa que lo sepa, pero la idea es sacar información. Porque si usted le da hilo a la persona para que hable, ella luego le termina contando hasta lo que no debía. Entonces, como que eso es importante. Generar preguntas que le piquen la curiosidad, que le pique la lengua para que ya, pum, la persona saque toda la información. Momentos de una entrevista, una apertura. El investigador debe descubrir las preguntas relevantes desde la perspectiva del informante. Una recomendación importante es que cuando uno empieza a hacer una entrevista, no empiece con preguntas polémicas, pues, ¿no? La primera pregunta no puede ser, oiga, ¿usted qué opina sobre todos los procesos de desmovilización? No, pues, empiece suave. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde estudió? ¿De dónde es usted? O sea, preguntas como para ir ablandando, ¿no? No, en la entrevista etnográfica tiene que empezar como a ir insertándose por los laditos y luego ya va subiendo el nivel. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo por allá en el monte? ¿Y usted así como escenas de combates, así vivió, presenció? ¿Y usted qué sentía cuando tomaba las armas? Mire que ya voy subiendo el nivel. Empecé con dónde nació, dónde estudió, qué hacían sus padres, y fui subiendo hasta las preguntas más densas. Una pregunta densa puede ser, ¿y usted qué sentía con la muerte de los combatientes? ¿O usted qué sentía la noche la noche después de un combate? Es una pregunta muy íntima también, pues uno no se le puede entrar a preguntarle, ¿y usted cuántas personas mató? Pues, o sea, ya verá, es una cuestión muy fuerte. Entonces tiene que ser muy gradual, ya muy gradual esta cuestión. El rol del investigador tiene que ser obviamente una persona muy ética. Si le van a dar informes, si le van a dar información muy susceptible, pues uno no puede llegar a la casa y contar eso como si fuera chisme de pasillo, pues es información muy ética que usted tiene que tratar. Los casos clínicos que usted va a abordar, pues son de absoluta reserva, tiene que ser usted muy ético con la información que le da, ¿no? No puede llegar con los amigos en el WhatsApp, oiga, me llegó un paciente con un problemón, verán, les cuento, ¿no? Pues una cuestión muy entredicho, o sea, ¿dónde está su profesionalismo psicológico? Ya usted tiene que ser muy ético con la información que le dan y con la información que maneja, no puede ponerse a divulgarla por todo lado. ¿Qué más hay por acá? Bueno, el rol, ser reflexivo, no se olviden, así como hicimos este ejercicio de esta pintura, o sea, no es únicamente quedarse con lo que le dicen, sino reflexionar,
pensar, explicar por qué razones pasan estas situaciones, qué significan, todo lo demás. Yo les comparto estas diapositivas, pues que está con la información. Por acá dice, ¿qué dice por acá? Ah, los elementos del texto. Esto es importante. Bueno, esto lo vamos a profundizar un poco más en la próxima clase, cómo presentamos ya el texto, un informe etnográfico, las ventajas, y ahora sí nos vamos a la actividad. Cha, 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 chan. Vamos a ver. La actividad. Despierten, conéctense, tomen nota, mucha atención aquí. La actividad la he denominado etnografía en tiempos de COVID-19. El objetivo de la actividad, ¿qué es lo que queremos? Analizar desde una estrategia etnográfica las implicaciones sociales, culturales, comunicativas, económicas, amorosas, deportivas, tecnológicas, educativas, familiares, ambientales, lo que pueda usted pensar, vividas en el proceso de confinamiento y distanciamiento social a raíz del COVID-19. Es decir, en pocas palabras, analizar lo que el COVID transformó, trastocó, empeoró, mejoró, qué pasó después de un proceso o qué ha pasado, que ha venido pasando ante un proceso de confinamiento y distanciamiento social en un aspecto de los múltiples que nos ha cambiado. O sea, tiene un mundo completamente diferente para explorar. Y usted va a implementar una estrategia etnográfica, es decir, va a empezar a generar acercamiento con la población, con el lugar en donde usted considera de su interés hacer el estudio, va a observar qué cosas han cambiado, se han mantenido, va a hablar con la gente. Como le digo, un estudio etnográfico es algo muy pequeño, algo muy chiquito. O sea, usted no necesita ir a hacer un estudio a los barrios orientales a ver cómo se ha afectado la economía. Con una persona, dos personas han hecho etnografías. Una etnografía que estaba mirando hace poco, que estaban realizando, me parece interesante, hablar con una pareja de novios. Hablar con una pareja y decirles, oiga, ¿y el COVID en qué ha transformado su relación? Para ello necesito preguntarle a ella, preguntarle a él, una entrevista, observar sus gestos, preguntarles a ustedes cómo se comunican. ¿Usted cree que el amor ha disminuido, ha aumentado a través de la virtualidad? ¿Ustedes cómo hacían para ver si estuvimos cuántos días en cuarentenados? ¿Usted ahora cómo la conquista, ya que pues no pueden ir a cine ni a discotecas? O sea, ¿cuáles son como las prácticas amorosas? Entonces, mire cómo uno puede hacer una etnografía a partir de dos personas, menos una persona. Usted puede hacer una etnografía de una persona. Ejemplo, si usted tiene su mamá o su papá que se ha visto, qué sé yo, afectado por alguna dimensión económica, pues perfectamente podemos entrevistarlo, podemos observar, podemos registrar información. Imagínese, de una sola persona. O sea, no es necesario que usted analice cientos de personas. Las etnografías se caracterizan por ser casos muy, muy específicos. Una, dos, una familia, máximo, 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 un barrio. Y eso que, puchica, salir al barrio ya es complicado. Usted, por ejemplo, un caso interesante que estaba mirando, que estaban haciendo en trabajo social, es qué se siente o cómo se vive el proceso de dar a luz a un bebé en tiempos de COVID. O sea, el mundo a medio caerse y una mamá le dan los dolores de parto. O sea, a entrevistar a la mamá. A ver, hablemos. ¿Cómo fue usted? ¿Cómo fue, señora? ¿Usted qué sentía? ¿Usted no le daba miedo llegar al departamental y fue más de como 200 enfermos y preciso tener que dar a luz su bebé allí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué sintió? ¿Qué le decían los médicos? ¿Usted qué pensaba? ¿Qué pensaba su pareja? Si mira que uno puede hacer entonces cosas muy específicas, o sea, no se olvide que la etnografía es analizar la cotidianidad en su más rasgo, en su rasgo más cotidiano, normal, o sea, nosotros no vamos a analizar aquí,
las políticas públicas, las finanzas, Duque, Trump, Biden, no, es el día a día. Desde la señora que vendía empanadas en la universidad. Sería genial buscarle y preguntarle, oiga señora, si usted vivía de esto y ahora que cerraron la U, ¿usted qué? ¿Ahora qué se dedica? ¿Qué se ha dedicado a hacer? ¿Qué se ha puesto a hacer? O sea, mire que la etnografía es entrar a esas partes de la cotidianidad que pasan por desapercibido, que uno todos los días la ve, pero nunca se ha puesto a pensar en ello. Por ejemplo, ¿qué están haciendo los señores del aseo que trabajaban en la universidad? Si ahora ya no hay nadie allá. Contactarlos, preguntarles, los despidieron, les bajaron el salario. Yo también me he hecho esa pregunta, ¿qué estarán haciendo los de la biblioteca, por ejemplo? La biblioteca está completamente cerrada. ¿Los despedirían, los mandarían a otra ciudad? ¿Qué pasaría con ellos? Esa es una pregunta etnográfica, porque me permite comprender un fenómeno social de la cotidianidad, del día a día, ¿ya? A través de la observación, a través de la entrevista, a través de ver lo que dicen las personas. Sería genial entrevistar a una persona que quebró durante la pandemia. O sea, hay muchos restaurantes que, puchiga, discotecas que les han ido de la patada. Hay otra gente que le ha ido bien, que ha montado ese emprendimiento. O sea, eso dentro del campo económico. Dentro del campo cultural sería interesante, qué sé yo, preguntarle a las personas qué sienten con esto del tapabocas. Hay personas que ya se acostumbraron y ya se les hace hasta feo salir con el tapabocas. Podemos analizar las implicaciones sociales. ¿Cómo han sido las relaciones familiares a través del COVID? Esa me parece buenísima. Si antes ni nos mirábamos y ahora nos vemos, pero hasta todo el día. ¿Qué sintió una madre de familia, un padre de familia que tiene que en la casa trabajar, estar pendiente de los hijos, estar pendiente de la casa? Pues eso es una transformación. Entonces, mira que la etnografía le da a usted la posibilidad de hacer análisis social, análisis socioantropológico a cosas tan cotidianas que tienen ciencia. No crea que es fácil. Ay, sí, qué fácil trabajar desde la casa y al lado el niño que está llorando y llore todo el día y al lado las cosas por hacer. O sea, hay cosas que tienen su densidad, así como en esta gráfica que nosotros analizamos. Muchas cosas de la vida cotidiana. Entonces, esa es la tarea. Queremos analizar a través de una estrategia etnográfica, con todas las características que hemos visto, las implicaciones. No se olvide que tiene que tomar una, ¿no? Yo aquí le puse varias como para ampliar el abanico. Las implicaciones sociales, culturales, comunicativas o económicas vividas en el proceso de confinamiento y distanciamiento social a raíz del COVID-19. Algo así como, ¿qué pasó en la cotidianidad a raíz del distanciamiento social del COVID? Esa es la actividad. ¿Cómo la vamos a hacer? En un primer momento, usted lo que tiene que pensar es la idea. O sea, tenemos que partir de cuál va a ser su idea de análisis, cuál va a ser su población de estudio. Y para ello, la actividad que tienen ahora es que de aquí a 8 días usted logre pensar qué es lo que quiere hacer, cuál va a ser su tema, ¿ya? ¿Cuál va a ser su pregunta de investigación? Eso es fundamental, usted debe tener una pregunta. Una pregunta puede ser, ¿cómo fue, cómo ha sido tener una relación amorosa a través de la virtualidad a raíz del COVID? ¿Cómo ha sido convivir con la familia 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando antes del COVID pues, no nos mirábamos tanto? ¿Cómo ha sido sobrellevar la crisis económica que dejó el COVID a un dueño, un propietario de un restaurante? Entonces, mire que una pregunta es fundamental porque la pregunta es lo que le va a permitir a usted pues desarrollar su trabajo. Entonces, de aquí a 8 días, la tarea es, ¿cuál es su tema de investigación? ¿Cuál es su pregunta? ¿Ya? ¿A quién usted va a analizar? ¿A una pareja, a una mamá, a un papá, a un empresario, a su familia? ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser como ese foco de análisis? Obviamente usted puede hacerlo, sí, desde sus vínculos cercanos, o sea, no es necesario, no, yo quiero analizar las transformaciones de la plaza de mercado, que sería un excelente tema, pero pues ya es muy, muy grande. O sea, tendría que irse a la plaza, es complicado. O sea, yo creo que pensemos también en la forma en que usted desde su casa, haciendo un par de llamadas, una videollamada o qué sé yo, una visita corta, pueda desarrollarlo. Entonces, para la próxima clase usted
tiene que tener una pregunta, un tema de investigación, a qué va a analizar, qué le va a analizar, qué le va a preguntar, ¿ya? Yo le voy a compartir esta lectura al Classroom y también le voy a compartir una lectura para que le sirva de referencia sobre la etnografía, una lectura sobre cómo se hace una etnografía, cómo pensar en objetos de estudio etnográficos, para que usted le tenga ya, para que usted le impulse esas ideas. En 8 días nos veríamos, cada uno presenta cuál es su tema de investigación, cuál es su tema de estudio etnográfico, qué quisiera comprender. No se olvide la pregunta, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué quiere saber? Yo quiero saber de qué están viviendo las personas que antes tenían discotecas o que trabajaban en un negocio que ahora está cerrado. Esa es una pregunta, no se olvide, la pregunta es el corazón, porque todo lo que haga va en razón de responder esa pregunta. ¿Listo? ¿Cómo les parece? Preguntas, dudas, inquietudes. Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son las nuevas formas de distracción en tiempos de COVID? ¿En qué se distrae ahora la gente? Hay muchas preguntas para hacerse, pero bueno, ¿cómo van? ¿Sí la cacharon la idea? ¿Sí está clara la idea que queremos hacer? Sí, profe. Ideas, ya van teniendo ideas, piensen en ideas, vayan pensando en ideas. Profe, pues no sé, ¿no? Entrevistar, digamos, hacer un estudio, una investigación con alguien que trabaje en el sector salud, ¿quedaría bien? Oh, chévere, ¿no? ¿Cómo es trabajar en una UCI? Preguntarle, qué sé yo, a una enfermera, oiga, ¿cómo es esa vaina? O sea, ¿no le da miedo ir y saber que tiene 50, 100 pacientes ahí a medio morirse? ¿No le da miedo? No, pues tampoco me voy a ir al hospital, pero Ah, sí, o sea, entonces ya no es etnografía. tenía pensado, no, o sea, no al hospital, sino a otra entidad de salud que hay aquí en mi pueblo. Entonces, No, pues es como que inclusive, ahí. es que vea, inclusive no es necesario irse al hospital, pero sí es necesario entrevistar a la enfermera que está ahí en el hospital. ¿Sí me entiende? O sea que entonces entrevistar a una Pero enfermera sí que queda atiende bien. estos casos se cuenta. Claro, porque ella es la fuente directa, ajá. Ella es la que está ahí en el día a día. Gracias. ¿Sí mira? Entonces sí podría hacerlo ahí, ¿sí no? Sí, sí, porque ella está ahí en primera fila. O sea, es muy diferente preguntarle a alguien que nunca ha ido a un hospital, preguntarle, oiga, ¿usted cómo cree que sea un hospital? Pues eso no es etnografía porque él nunca ha estado. Pero si usted conoce, qué sé yo, un médico, un enfermero o alguien que trabaja en un hospital, pues ella ha estado allí, de primera mano, y uno le puede preguntar, oye, ¿qué está pasando? Eso, que hable desde la experiencia, que hable desde la vivencia propia, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscábamos. Y no solo pues con el hospital, sino con diferentes. O sea, no es lo mismo preguntarle, oiga, ¿usted qué opina sobre? A decirle, oiga, cuénteme su experiencia. ¿Cómo fue eso de que usted tuvo que cerrar su local que lo había tenido hace 30 años y en donde depositó todos sus ahorros? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Alguien le ha reconocido algo? Entonces, mire que es pensar en algo, en un tema en donde usted pueda trabajar desde la experiencia vivida. ¿Qué otros temas tienen? ¿Qué les pueden preguntar? Por ejemplo, sería genial, una locura, entrevistar a una pareja que haya terminado a raíz del COVID. Eso es una locura, totalmente genial. Mónica dice, mi prima que tuvo un bebé hace un mes. Perfecto, sería genial preguntarle, oye, ¿y usted qué? ¿Qué sintió? Mónica dice que ella terminó. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Uno puede hacer una etnografía sobre uno mismo? No, pues no puede porque ya no sería neutral. Ya estarías contando tu versión y no con la versión de la otra pareja. Pero si usted conoce, pueden coger a Mónica como el objeto de estudio de otro trabajo. O sea, qué sé yo, Yasmín puede hacer un trabajo sobre Mónica, pero Mónica no puede hacer un trabajo sobre ella misma. ¿Ya? Uno puede tratarse psicológicamente a uno mismo porque está en ese nivel. Profe, Dime. profe, una pregunta. Es que se puede hacer de una de los productores que estamos en crisis y la de los agricultores de papa. Ajá. ¿Se puede? Sí, o sea, analizar cómo el COVID ha impactado la dinámica agrícola
¿Esa sería la pregunta? Sí, profe. Ajá, sí, está bien. Y preguntarle a los meros, a los que están ahí en el campo, oiga, ¿y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Cómo fue todo? O sea, ¿en qué momento esto se desplomó? Entonces, mire que cumple con la característica etnográfica de ir a una fuente de primera mano, no a un libro, no a una televisión, no a un documental, sino a la gente ahí mismo. Por acá dice en el chat, por lo menos han tenido pareja. Eso sí, a mí me parece una etnografía genial, o sea, no que me amabas tanto, hijo de madre, ¿y cómo es eso de que ya por la virtualidad, de que porque ya no fuimos a ir a un cine o a alguna parte, ya se acabó el amor? O eso es importante, o cómo han llevado las parejas sus amoríos a través de la virtualidad, a través del Usted, profe, quiere ver el mundo arder, ¿no? Oh, una pregunta, ¿sabe qué fue una etnografía? ¿Qué ha pasado con los moteles en toda esta vaina del COVID-19? Es una vaina. Ya habrá gente que está yendo, o sea, yo en medio de una pandemia propagada, el lugar en el que menos pensaría es el motel, pero pues habrá gente que va a irse ahí fuera de las cabañas, esperar un carro. Señores, les puedo hacer una etnografía, pues no creo que quieran, pero sería mejor dicho, un trabajazo eso. ¿Qué ha pasado Reafirmo, con, profe, usted quiere ver el mundo arder. ¿qué ha pasado con las infidelidades a partir del COVID? Eso me parece importantísimo, chéverísimo. ¿Cuántas habrán descubierto a través de todo esto? Ahí tendríamos que ir al mero, como les digo, a la mera fuente directa, o sea, alguien que haya vivido. Ese es un temón, o sea, ¿el COVID permitió identificar infidelidades o se propagaron las infidelidades virtuales, por ejemplo? Esa es otra forma de entender, o sea, como ya no pude la presencialidad, entonces ahora tengo 10 novias o 10 novios virtuales. ¿Cómo es tener 10 novios virtuales? Cuéntame. Entreviste a una persona. ¿Y usted cómo hace? No, pues 10 meet diferentes, hijo de 10 chats diferentes. Eso es la misma tarjeta, el mismo emoticón para todos, hijo de madre. Sí, mira, entonces que la etnografía es ir de primera mano a preguntas tan cotidianas, pero que son muy elementales. O sea, la gente no piensa en ello como si eso no existiera. Y eso existe, y eso es algo que está ahí, eso está en la cotidianidad, ¿ya? Y uno no puede desconocerlo. Y el COVID, pues, ha cambiado muchos aspectos de la vida social, ¿no? Los deportes, la gente, ¿cómo estará haciendo deporte? ¿Nos estaremos aumentando de peso? ¿Cómo es eso? Bueno, en fin, o sea, hay muchísimas preguntas. Yo quisiera tener este trabajo para poder preguntarme muchas cosas que ante los ojos de muchas personas pueden ser, no sé, no importantes, pero sí, la etnografía dice, no, es fundamental porque esto es la cotidianidad más cotidiana del mundo, de la vida. ¿Cómo es ser una madre de familia en tiempos de COVID? ¿Cómo es ser un trabajador de lemas en tiempos de COVID? ¿Cómo es ser un trabajador de domicilios en tiempos de COVID? No, yo no te salgo a las 12 de la noche a entregar un paquete de papas, o sea, es denso. ¿Cómo es trabajar en un hospital? Ya dijimos, en tiempos de COVID. ¿Cómo es mantener un noviazgo? O sea, si miran que hay preguntas, hay de coger. La idea es que usted busque algo que le apasione, le guste, le interese y sobre todo le llame la atención. Una pregunta, o sea, que no lo deje dormir. Ahora, ¿cómo será eso? ¿Cómo harán, no? ¿Cómo hace? Oh, y esta me parece una buena idea. ¿Cómo se consigue pareja en tiempos de COVID? Es una buena idea, porque sin conocerse, sin verse. Interesante hacer un estudio etnográfico. Lo importante es tener la fuente primaria, ¿no? O sea, coger a alguien que haya dicho, no, yo conocí a una persona en tiempos de COVID, nos hicimos novios en tiempos de COVID, y aunque todavía no nos conocemos, estamos esperando que pase el COVID para conocernos, pero pues chateamos, es interesante. Hay otras cosas más densas, ¿no? La sexualidad, ¿cómo se vive la sexualidad en tiempos de COVID? Es una necesidad humana y no sé cómo estará pasando. Nos volveremos asexuales con el tiempo. ¿Qué irá a pasar? Si ven que hay hartas preguntas etnográficas,
Pero bueno, para la próxima semana, cada uno de ustedes va a presentar cuál es su tema de investigación, su pregunta, a quién quiere analizar, y obviamente pues que tenga la fuente, ¿no? Es importante que tenga el contacto, porque si usted quiere analizar algo bien chévere, pero no conoce a alguien, pues uno dice, no, pues sí, ¿cómo lo va a hacer? Entonces cada uno va a tener unos 5, 10 minutos para que nos cuente cuál es su tema de investigación, y ese es el trabajo final. El trabajo final va a ser desarrollar eso, la observación, la entrevista, la descripción densa y presentar un informe ya. Como les dije, la descripción densa pide de 10 páginas en adelante, donde se relate así, donde se llega a los detalles. Entre más detalles haya, más rica es la etnografía, porque es descripción densa, nos dice Clifford Geertz. Entonces necesitamos eso. Ya me hizo pensar en por qué existo, ¿no? Pues, ¿por qué existo en tiempos de COVID? Esa es una buena pregunta. ¿Qué llevó a una persona a estudiar psicología en tiempos de COVID? O sea, está viendo que el mundo está a medio arder y usted se pone a estudiar psicología. Una buena pregunta. ¿Qué lo lleva a una persona a estudiar psicología en estas épocas? ¿Cómo es? Uy, esa es una pregunta, ¿no? Esa es un preguntón, no. ¿Cómo es? O sea, nosotros esta asignatura pues no es tan, o sea, es más teórica que práctica, pero por ejemplo, estudiantes que hayan tenido una materia que se llame, qué sé yo, cirugía del corazón. O sea, ¿cómo diablos ves una materia tan práctica desde la virtualidad? O aquellas carreras, qué sé yo, o sea, yo no me quiero imaginar a los médicos o los ingenieros que necesitan estar en un laboratorio haciendo aquí prácticas de cirugías a través de un tutorial en YouTube, no sé, me diera miedo. Eso sería pero interesante también analizarlo, ¿no? El COVID impactó la calidad educativa, la mejoró, está más chévere. Y ahora cuando nos toque ir a la U, o sea, va a ser un impacto raro. Ustedes apenas a conocerse. A menos que allá se hayan conocido, que no creo, pero pues va a ser interesante ya en segundo semestre y apenas como, hola, soy Mónica. Todos ya me acuerdo, sí, ella es la. O cuando me vean en la U, velo, él es el profe. Eso va a ser. Si ven que la vaina es complicada, es densa, muchos creen que esto es sencillo, pero esto es una vaina densa. Pero bueno, hay muchos temas. ¿Listo entonces? ¿Saludará, profe, si nos vemos? Sí, los saludaré, espero verlos. Inclusive me da ganas de pasar por un salón diciéndoles, hey, ¿se acuerdan? Yo existo, ¿no? Sí, existo. Pues a mí me ha gustado estudiar la psicología, profe, pero debido a la pandemia tuve que acabar con mi restaurante. Perfecto, pero tú no puedes hacer una etnografía de ti mismo. Pueden hacer una etnografía sobre ti. Sobre Natalia Zambrano, dice, mire, tuve que acabar con su restaurante, así que sería un buen caso de estudio, pero no para sí misma. Un etnógrafo no puede ser como a la vez el objeto de estudio. ¿Listo? Eso entonces, ya saben cuál es la tarea para la próxima clase, ponerse a pensar mientras come, antes de dormir o mientras está en el baño, a ver qué se da de hacer de trabajo de final de socioantropología. Es una pregunta así buena, de esas que inquieten, de cuando nos diga, mi tema de investigación es, todos digan, wow, este man vive en el 2030, o sea, esta pregunta nunca se me hubiera ocurrido a mí realizar. Y dentro de 8 días hacemos una asesoría, les explico qué tiene que entregar, cómo entrevistar, y dentro de 15 al 25 ya nos socializamos, a ver, sería bueno conocer esos resultados, a ver cómo es eso de tener una relación virtual o todas las dimensiones que ha traído consigo el COVID. ¿Listo? Nos vemos en 8 días. Al terminar esta llamada les comparto las diapositivas y la lectura y el video para los que no se pudieron conectar, y nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la mañana con buenos temas de investigación etnográfica, interesantes, entre más risa provoquen, hijo de madre, la risa es un detector de que algo está pasando, ¿no? O sea, me parece que es un elemento muy interesante, porque si uno se ríe es porque estaba tan desapercibido que la gente no pensaba en ello, pero pues es elemental, pero bueno, ya lo veremos. Nos vemos. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Gracias, profe. Que estén muy bien. Profe. Saludos.